Cayó un aguacero repentino, tan fuerte que hasta los limpiaparabrisas de mi Lexus nuevo se rindieron. Me detuve, entré corriendo en un café y accidentalmente vi a mi esposo también refugiándose de la lluvia dentro. Pero no estaba solo. Otra mujer estaba sentada en su regazo. Tomó exactamente un segundo. Su rostro palideció en el momento en que me vio. Su cuerpo se congeló, obligando a la mujer a preguntar 3 veces, ¿estás bien? Cuando no obtuvo respuesta, se dio la vuelta e instantáneamente saltó sobre sus pies como si la hubieran electrocutado. Tropecé 2 pasos hacia atrás cuando me di cuenta de quién era ella. Pero antes de que les diga quién era, la persona que tanto me conmocionó, por favor, pulsen el botón de me gusta y comenten abajo la ciudad en la que viven. Se lo diré ahora mismo. Mi nombre es Estella, tengo 36 años y soy cirujana cardíaca. Ese martes por la tarde, Boston fue azotada de repente por una fuerte lluvia. No la llovizna habitual de agosto, sino un aguacero anormal, del tipo con viento que azotaba la calle como si la propia ciudad intentara retenerme allí. Salí del hospital más tarde de lo habitual, mi bata de laboratorio todavía olía a antiséptico, mi mente agotada después de una cirugía de 8 horas a un veterano herido en un accidente de coche. Mientras conducía por la zona de Back Bay, la lluvia se volvió tan intensa que incluso con los limpiaparabrisas a toda velocidad, no podían despejar el parabrisas lo suficientemente rápido. No tuve más remedio que entrar en un café familiar cerca de Beacon Street, un lugar en el que me había detenido innumerables veces después del trabajo, solo para respirar unos minutos antes de volver a casa. Empujé la puerta para abrirla. Una pequeña campana sonó en medio del cálido aroma a café tostado. Y entonces, en exactamente un segundo, mi mundo se congeló. En un rincón sombreado cerca de la ventana, mi esposo Daniel, el director de una gran compañía de seguros, estaba sentado allí, no solo. Una mujer rubia estaba sentada completamente en su regazo, sus brazos rodeaban su cuello, su cuerpo presionado contra el de él como si fuera el único asiento que hubiera conocido. Su mano descansaba sobre el estómago de ella, no un toque casual, sino la intimidad familiar de quienes lo habían hecho demasiadas veces. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro palideció en un instante. Vi cómo se le tensaba la garganta como si acabara de recibir un puñetazo que lo dejara sin aliento. La mujer en su regazo se congeló en el momento en que sintió el cambio. Inclinó la cabeza para mirarlo, frunciendo ligeramente el ceño, susurrando, «Daniel, ¿qué pasa?» Él no respondió. Ella volvió a preguntar, su voz más aguda ahora, pero sus ojos seguían fijos en mí, como si estuviera paralizado. Al tercer intento, cuando todavía no obtuvo respuesta, siguió su mirada. Y en ese preciso momento, su rostro se quedó sin color, sus ojos se abrieron de pánico. Saltó de su regazo como si la hubieran electrocutado, su taza de café cayó al suelo con un fuerte estruendo que atravesó el bullicio del café abarrotado. Y fue entonces, justo entonces, que no podía creer lo que veían mis ojos. Retrocedí 2 pasos tambaleándome cuando me di cuenta de quién era. Riley. Riley, la mujer comprometida con Gabriel. Gabriel, mi mejor amigo desde la secundaria en Boston, que había estado a mi lado en los momentos más difíciles de mi vida. Me quedé helada, di un paso reflexivo hacia atrás, mi mente en blanco, pero cada pieza encajó con una precisión cruel. Comprendí en ese momento que esto no se trataba solo de que mi esposo me traicionara. Esta era una traición en capas entre 2 familias, 2 de las relaciones más cercanas en las que había confiado. En medio de un café lleno de gente, no me quedé ni un segundo más. No me acerqué, no pregunté, no grité como la gente siempre imagina que haría una esposa traicionada. Me di la vuelta, empujé la puerta para abrirla y salí, dejando atrás el olor a café caliente, el tintineo de las cucharas en las tazas y a 2 personas atrapadas en un momento que pensaron que nunca llegaría. La lluvia de Boston seguía cayendo fuerte, fría y brutal. Mientras subía a mi coche, la lluvia golpeaba tan violentamente contra el parabrisas que ya no necesitaba la radio. Gritaba lo suficientemente fuerte como para reemplazar todas las preguntas que no estaba lista para enfrentar. Conduje casi en piloto automático. Las calles que conocía de memoria de repente se sentían desconocidas. Los semáforos parecían durar más de lo habitual, y los recuerdos en mi cabeza pasaban más rápido de lo que podía procesar. Apenas unos minutos después de que salí del café, mi teléfono comenzó a vibrar. Primera llamada, luego una segunda, luego una tras otra, sin parar.
Cuando me detuve en un semáforo en rojo cerca del río Charles, miré la pantalla. Era la llamada número 12. Para cuando llegué a mi vecindario, el número había subido a 23. No respondí ni una sola vez, no porque no las oyera, sino porque sabía exactamente lo que escucharía si lo hacía. Mentiras remendadas apresuradamente, excusas improvisadas en pánico. El teléfono se quedó en silencio por unos minutos, luego volvió a sonar. Un mensaje de voz. Lo reproduje en altavoz mientras estaba estacionada en un aparcamiento al borde de la carretera. Su voz llegó, temblorosa pero intentando mantener la calma. Estella, todo lo que viste fue solo un malentendido. ¿Puedo explicarlo? Por favor, dame la oportunidad de explicarlo. Detuve el mensaje a la mitad. No porque no quisiera escucharlo, sino porque ya había visto demasiado. Hay imágenes que una vez que entran en tus ojos, ninguna explicación puede borrar. Me senté en el coche durante mucho tiempo, viendo la lluvia deslizarse por el parabrisas en riachuelos. En ese momento, comprendí que si me dejaba reaccionar emocionalmente, perdería el control, y no podía permitir que eso sucediera. Abrí mi aplicación de mensajería, escribí lentamente las palabras y envié el mismo mensaje tanto a Daniel como a Riley. Solo una frase corta, sin emociones, sin explicación. Tengan la seguridad de que no haré ninguna tontería como ustedes dos podrían estar esperando. Pulsé enviar, coloqué el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y, por primera vez desde que entré en ese café, respiré hondo. Sabía muy bien que ese mensaje no les daría paz. Los aterrorizaría. Porque para aquellos que esconden la culpa, lo más aterrador no es un grito. Es el silencio de quien vio todo pero no ha dicho una palabra. Yo lo sabía, y ellos pronto se darían cuenta también. El mensaje que acababa de enviar no era una tranquilidad. Era un vacío. Un vacío lo suficientemente grande como para que la imaginación de las personas culpables los carcomiera durante toda la noche. Imaginé a mi esposo mirando la pantalla de su teléfono, esperando un mensaje de seguimiento que nunca llegaría. Imaginé a Riley leyendo la frase una y otra vez, tratando de adivinar si estaba enojada, devastada o preparando algo mucho peor. Mi teléfono vibró unas cuantas veces más, llamadas perdidas, mensajes no entregados, luego silencio. Ese silencio no era porque se hubieran calmado, sino porque habían comenzado a temer. Temor de que le hubiera contado a Gabriel. Temor de que hubiera tomado más fotos. Temor de que estuviera sentada en algún lugar planeando tranquilamente algo en un estado de control que ya no podían comprender. No necesitaba hacer nada más esa noche. La espera en sí ya era el primer castigo. Arranqué el coche, conduje directamente hacia el centro, pero no tomé la carretera familiar que llevaba a nuestra casa. No estaba lista para entrar en esa casa de 3 dormitorios donde todo se había vuelto repentinamente sospechoso. El sofá, la cama, las noches tranquilas que una vez creí pacíficas. Me dirigí hacia Back Bay y me detuve frente al Mandarín Oriental. El hotel brillaba con luz, tranquilo y ajeno a todo lo que acababa de dejar atrás. Cuando recibí la llave de la habitación de la recepción, mi voz sonó extrañamente serena al decir mi nombre. Metí mi pequeña maleta en el ascensor, las puertas se cerraron detrás de mí, reflejando mi rostro en la fría superficie metálica. Sin lágrimas, solo un pesado vacío presionando mi pecho. En la habitación, coloqué mi teléfono en el escritorio, apagué el timbre y me quedé de pie durante mucho tiempo junto a la ventana, mirando Boston de noche. La ciudad seguía funcionando como siempre, y yo estaba parada en la línea más delgada entre convertirme en una esposa traicionada en silencio y una mujer a punto de decidir con sus propias manos lo que sucedería a continuación. Esa noche, apenas dormí. No porque estuviera llorando, sino porque los viejos recuerdos seguían surgiendo lenta pero persistentemente, como si mi cerebro se estuviera forzando a auditar todas las relaciones que una vez fueron la base de mi vida. Gabriel apareció primero en esa corriente de recuerdos. Lo conocía desde los últimos años de la secundaria en Boston, cuando todo era todavía simple y sincero. Estábamos en la misma clase, estudiábamos juntos para los exámenes y pasamos por ese tipo de momentos en los que los amigos pueden convertirse en una segunda familia. Para mí, Gabriel siempre fue más como un hermano mayor que cualquier otra cosa, alguien que me entendía tan profundamente que nunca teníamos que decir demasiado. Riley llegó más tarde, cuando ya estábamos en la universidad. Amaba a Gabriel con intensidad,
Estuvo a su lado durante más de 10 años, desde que ambos luchaban por salir adelante hasta que su carrera finalmente comenzó a tomar forma. Solía pensar que ese tipo de perseverancia era prueba de amor. Pero con el tiempo, comencé a notar las miradas fugaces que Riley lanzaba cada vez que Gabriel y yo hablábamos, las preguntas aparentemente casuales que siempre llevaban un toque de sospecha, los silencios incómodos que solo los involucrados podían sentir. Nunca lo dijo, pero los celos siempre estaban allí, silenciosos e implacables. La verdad es que, entre Gabriel y yo, nunca hubo nada que cruzara la línea de la amistad. Ni mensajes ambiguos, ni toques inapropiados, ni un solo momento que necesitara ser ocultado. E irónicamente, fue esa misma pureza la que inquietaba más a Riley. Porque cuando no hay una falta a la que aferrarse, la gente comienza a imaginar cosas mucho peores. Y me di cuenta de que el pasado que había pensado que era sólido probablemente ya había sido distorsionado en la mente de Riley hacía mucho tiempo, lo suficiente como para que ella creyera que si no era yo, entonces siempre habría alguna otra mujer a la que tendría que derrotar. Y de repente comprendí que en la historia, quizás nunca había sido realmente la amenaza de Riley, solo su excusa. A la mañana siguiente, justo después de terminar mi turno de la mañana, mi teléfono vibró sin parar dentro del bolsillo de mi bata de laboratorio. Ni siquiera necesité comprobar para saber quién era. Cuando desbloqueé la pantalla, el número me hizo exhalar suavemente. 12 llamadas perdidas, todas de Riley. Luego llegó un largo mensaje, su tono cambiando de suplicante a ansioso, rogándome por una oportunidad para explicar las cosas claramente. No respondí de inmediato. Dejé ese mensaje sin leer durante casi una hora, luego respondí con una sola línea corta, fría pero lo suficientemente educada. Podemos vernos. Quedamos en una pequeña tetería cerca del hospital, un lugar al que a menudo pasaba para tener unos minutos de tranquilidad entre turnos. La tienda era luminosa con grandes ventanales, privada pero no sofocante. Llegué primero, elegí una mesa cerca de la ventana y pedí una tetera de té caliente. Cuando Riley entró, noté inmediatamente que algo era diferente. Un abrigo suelto, su mano descansando instintivamente sobre su estómago mientras se sentaba, su figura ya no tan esbelta como las últimas veces que la había visto. En ese momento, lo supe. No hacía falta preguntar. Riley evitó mi mirada, su voz baja y rápida, como si lo hubiera ensayado. Lo entendiste mal. Solo le estaba pidiendo ayuda a tu esposo con el seguro de maternidad. Él trabaja en la industria de seguros, ya sabes. Esbozó una sonrisa forzada, poco convincente. No la interrumpí. Solo miré el ligero bulto debajo de su ropa, algo que la iluminación del café no podía ocultar. Los signos del embarazo eran demasiado obvios para ser llamados un malentendido. No discutí. No pregunté nada más. Abrí mi teléfono, lo coloqué suavemente sobre la mesa y giré la pantalla hacia ella. La foto del café apareció clara, inequívoca. Riley en el regazo de Daniel, sus brazos alrededor de su cuello, su mano descansando exactamente donde ahora intentaba esconderse. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tintineo de una cuchara contra una taza de té. Riley miró la imagen, sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. No más explicaciones, no más historias sobre consejos de seguros, solo la verdad desnuda entre nosotras, fría e innegable. Riley se quedó mirando la pantalla del teléfono unos segundos más, luego lentamente lo empujó hacia mí como si fuera algo sucio que no quisiera tocar. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, lo suficiente como para que me diera cuenta de una cosa. No estaba avergonzada. Lo que se desarrollaba en la mente de Riley en ese momento no era arrepentimiento. Era cálculo. Cuando levantó la vista, sus ojos habían cambiado, endurecidos, más agudos y completamente desprovistos del pánico anterior. No entiendes toda la situación, dijo Riley, su voz bajando de tono, cargada de una frustración contenida. Es mucho más complicado de lo que viste. Y luego, como si estuviera ensayado, comenzó a volver todo en mi contra. Habló de la presión, de momentos de debilidad, de cómo yo de alguna manera había dificultado las cosas simplemente por estar demasiado cerca de Gabriel. Por la forma en que Riley hablaba, yo ya no era la traicionada, sino la alborotadora. Luego mencionó a Gabriel, no como el hombre que amaba, sino como un escudo. ¿Sabes cuánto me ama?, dijo Riley, su voz ralentizándose, cargada de implicaciones. Nos vamos a casar.
Más de 10 años juntos. ¿De verdad crees que si tuviera que elegir, te creería a ti? Esa pregunta no necesitaba respuesta. Era una amenaza envuelta en palabras tranquilas. Riley quería que entendiera que si hablaba, no solo destruiría una relación. Sería etiquetada como la celosa, la mujer que inventó su propia tragedia. Eres doctora, continuó, sus labios curvándose en una fina sonrisa. Eres inteligente. ¿Sabes cómo la gente verá esto? Una foto puede ser interpretada. Un momento puede ser tergiversado. Escuché sin interrumpir, mi expresión sin cambios. Cuanto más hablaba Riley, más claro se hacía que lo que más temía no era la verdad. Era el hecho de que ahora yo controlaba la narrativa. Ella no tenía idea de que desde el momento en que se sentó en esta mesa, yo había encendido la grabadora en el bolsillo de mi bata de laboratorio. Cada palabra, cada acusación, cada amenaza velada había sido capturada, clara e intacta. No necesitaba revelar eso todavía. Solo tenía que sentarme allí dejando que Riley expusiera su verdadero yo y dejarla creer que en este juego, yo todavía era solo la mujer acorralada. A la mañana siguiente, salí del hotel más temprano de lo habitual y conduje hasta el consultorio de mi terapeuta en el Southend, un lugar que había visitado algunas veces durante los años más estresantes de mi carrera como cirujana cardíaca. La habitación familiar, la iluminación suave y el ligero aroma a aceites esenciales contrastaban con el caos que se desarrollaba en mi mente. Mientras relataba todo, desde el café bajo la lluvia hasta la reunión en la tetería, no me interrumpió ni una vez. Solo escuchaba, asintiendo ocasionalmente como si confirmara algo demasiado familiar. Cuando terminé, hizo una pausa de unos segundos y luego hizo una pregunta muy lenta, muy clara. ¿Ves el patrón? La miré, a punto de responder, cuando continuó, su voz tranquila pero firme. Este es un patrón clásico de manipulación. Comienza con súplicas para ganar tiempo. Cuando las súplicas ya no funcionan, cambian a la culpa para hacer que la víctima dude de sí misma. Y cuando ambos fallan, el último paso es siempre una amenaza. No de violencia, sino de miedo. Miedo a ser aislada, malinterpretada o vista como la destructora. Mientras hablaba, sentí que algo cambiaba ligeramente en mi pecho. No dolor, sino claridad. Le hice la pregunta que me había atormentado toda la noche. Debería decírselo a Gabriel ahora mismo. Ella negó con la cabeza suavemente. Dijo que no era porque Gabriel no mereciera la verdad, sino porque la verdad debe llegar en el momento adecuado. Sin pruebas irrefutables, hablar solo convertiría todo en una disputa emocional donde el manipulador tiene la ventaja. Me aconsejó que esperara, que observara, que dejara que siguieran revelándose, y lo más importante, que no dejara que la emoción impulsara mis acciones. Salí del consultorio de terapia sintiéndome completamente diferente a cuando entré. El dolor seguía ahí, pero ya no me controlaba. Ahora entendía que la claridad no proviene de reprimir la emoción, sino de ponerla en su lugar correcto. Y por primera vez desde la lluvia en el café, sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué aún no se lo había dicho a Gabriel. Al menos, no ahora. Regresé al hotel, cerré la puerta detrás de mí, y por primera vez en días, abrí mi ordenador portátil con un propósito muy claro. No para escapar, no para revolcarme en la autocompasión, sino para examinar los números. La única cosa en este matrimonio que nunca había aprendido a mentir. Inicié sesión en la cuenta conjunta que Daniel y yo compartíamos, la que rara vez revisaba porque siempre asumí que se usaba para los gastos familiares de rutina. Pero a los pocos minutos de revisar los extractos, me di cuenta de cuánto tiempo se había abusado de esa confianza. Ciertos cargos comenzaron a repetirse con una extraña regularidad. Hoteles de lujo en Boston y Nueva York reservados en noches en que yo estaba de guardia o fuera en congresos médicos. Un viaje silencioso a Hawái. Sin fotos. Sin historias compartidas en casa. Y luego una transacción que me hizo detenerme por un largo tiempo. Louis Vuitton. $12.000. No un regalo de cumpleaños que hubiera recibido. No un artículo que hubiera elegido. Era para otra persona. Pagado con nuestro dinero compartido de una manera tan casual que era descarada. Seguí desplazándome. Aparecieron 2 transacciones más, espaciadas unas semanas, ambas en el mismo lugar, una clínica ginecológica privada. Mi corazón se detuvo por un instante.
Como cardióloga, estoy entrenada para leer números, líneas de tiempo y detalles aparentemente dispersos para formar una imagen más grande. Y en ese momento, todo comenzó a conectarse de una manera escalofriantemente coherente. El momento de esos pagos coincidía con cuando el cuerpo de Riley comenzó a cambiar, coincidía con los días que se decían ser viajes de negocios urgentes, coincidía con el periodo en que yo, en mi ingenuidad, todavía creía que vivía en un matrimonio normal. Me recliné en mi silla, mirando la pantalla. Un pensamiento que nunca me había permitido considerar ahora afloraba con una claridad perturbadora, imposible de evitar. Si Riley está embarazada, y si estos gastos no tienen nada que ver con Gabriel, entonces la posibilidad más probable, más lógica, es que el niño no sea suyo. Es de mi esposo. No necesitaba sacar conclusiones todavía. Solo necesitaba recordar este sentimiento. El momento en que la duda dejó de ser emoción y se convirtió en una hipótesis que exigía pruebas. Y supe que a partir de ese momento, no solo escucharía las historias que contaban. Seguiría el rastro de la verdad, un número a la vez. A medida que los hechos financieros comenzaban a alinearse en mi mente, un viejo recuerdo resurgió con repentina claridad. Hace unos meses, durante un chequeo de rutina en el hospital donde trabajo, Gabriel y yo charlamos brevemente después de su cita. Mencionó a Riley con un toque de inquietud en su voz. Dijo que había cambiado mucho últimamente, vistiéndose de manera más atrevida, usando maquillaje más cargado, usando perfumes caros que antes solía ridiculizar como llamativos. Lo más notable es que Riley había comenzado a llevar bolsos de diseñador muy por encima de lo que su trabajo en la joyería podía permitirse razonablemente. Cuando Gabriel le preguntó, ella simplemente se rió y dijo que eran regalos de clientes leales. En ese entonces, no le di mucha importancia. Pero ahora, con todas las piezas comenzando a encajar, entendí que Gabriel podría haber sospechado algo. Simplemente no quería creerlo. Y esa misma negación había permitido que todo se extendiera hasta este punto. Me senté durante mucho tiempo junto a la ventana del hotel, viendo los coches fluir por las calles de Boston de noche, y me di cuenta de algo muy claro. Lo que me impulsaba ahora ya no era el dolor. Era la necesidad de más pruebas. No para alimentar mi ira, sino para no dejarles lugar a negar la verdad. Sabía que los teléfonos suelen ser los archivos más reveladores de la culpa. Los mensajes se pueden borrar, las palabras negar, pero los rastros digitales siempre permanecen. Necesitaba un plan lo suficientemente tranquilo como para desarmarlos. Le envié un mensaje a Riley primero, diciendo que lo había pensado mejor y había decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y quería que todo terminara aquí. Usé las palabras más suaves que pude escribir. No porque le creyera, sino porque necesitaba que ella me creyera a mí. No mucho después, Daniel me devolvió la llamada. Su voz era tan aliviada que casi me reí. Esa noche llegó al Mandarín Oriental con un enorme ramo de flores, interpretando a la perfección el papel del esposo arrepentido. De camino a casa, habló mucho sobre el futuro, sobre arreglar las cosas, sobre cómo deberíamos dejar todo atrás. Escuché, asentí cuando era apropiado, me mantuve en silencio cuando era necesario. Sabía que cuando alguien cree que ha escapado, es cuando más baja la guardia. Esa noche, cuando llegamos a casa, todo parecía inquietantemente familiar. La sala, el dormitorio, la cama, todo era igual excepto yo. Cuando mi esposo entró en la ducha, con el sonido constante del agua corriendo de fondo, tomé su teléfono con una calma sorprendente. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Fui a la carpeta de la papelera en el álbum de vídeos, donde las cosas que se creen eliminadas en realidad solo esperan ser encontradas. Y allí estaba, un vídeo de más de 1 hora. Remitente, Riley. Destinatario, Gabriel. Lo abrí, aunque cada parte de mí quería vomitar. La imagen que apareció me hizo agarrarme al marco de la cama para sostenerme. Estaban en mi dormitorio, en la misma cama que una vez creí que era el lugar más seguro de mi vida. La marca de tiempo brillaba en la pantalla, coincidiendo perfectamente con los días que estuve en Vermont cuidando a mi padre después de su accidente. No más dudas, no más hipótesis, solo una verdad repulsiva y desnuda mirándome a la cara. Y en ese momento, supe que todas las líneas se habían cruzado y que no quedaba camino de regreso. Extrañamente, no lloré. No porque me hubiera vuelto insensible, sino porque las lágrimas ya no servían para nada aquí. El dolor dentro de mí no explotó.
Se hundió, se espesó y luego se transformó en algo completamente diferente. Una conciencia fría y clara. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono todavía abierto en mi mano, y por primera vez, miré directamente a la verdad sin apartar la vista. Si me mantenía en silencio, si seguía interpretando el papel de la esposa comprensiva, la única persona que pagaría el precio sería yo, no ellos. Yo sería la pieza sacrificada poco a poco por la comodidad y el engaño de quienes habían elegido la traición. Borré el vídeo de la pantalla, devolví el teléfono a su lugar original, luego fui al baño de invitados y me lavé las manos durante mucho tiempo, como si intentara quitar algo que se me acababa de pegar a la piel. Cuando me miré en el espejo, el rostro que me devolvía la mirada no era el de una mujer que acababa de descubrir la infidelidad de su esposo. Era el rostro de alguien que ahora entendía las reglas del juego y no tenía intención de perder. Sabía una cosa con certeza. Si quería terminar con esto, no podía actuar por rabia. Necesitaba tiempo. Necesitaba que creyeran que las cosas se habían calmado. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Riley. Solo un texto corto, de tono suave, diciendo que lo había pensado mejor y había decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y quería que todo se detuviera aquí. No esperé una respuesta. Sabía que solo recibir ese mensaje sería suficiente para que ella respirara más tranquila. Esa noche, acostada junto a mi esposo, hablé casualmente, como si fuera solo un pensamiento pasajero antes de dormir. Hacía 3 años que no organizábamos una gran fiesta en nuestra casa. Ambos demasiado ocupados con el trabajo. Dije que extrañaba la sensación de estar rodeada de gente. Extrañaba las risas, la reunión bajo un mismo techo. Sus ojos se iluminaron al instante. El alivio en su rostro apenas se ocultaba. Sugirió casi sin pensar, ¿por qué no hacemos una fiesta de aniversario por nuestro 8º año de casados? Invitar a familiares, amigos, colegas para una reunión cálida. Sonreí y asentí de acuerdo, como una esposa que le da a su matrimonio una oportunidad más. Pero en mi mente, esa fiesta ya tenía una forma muy diferente. No estaba pensando en flores o vino. Estaba pensando en la iluminación, el sonido, la lista de invitados y el momento en que la verdad se pondría exactamente donde pertenecía. Me quedé quieta en la oscuridad, escuchando la respiración constante del hombre a mi lado, y comencé a preparar en silencio el escenario para un final que nunca vieron venir. La fiesta se celebró en un lujoso hotel en el corazón de Boston, donde altos salones de cristal reflejaban las luces como un escenario preparado para momentos que no podían ser retractados. Llegué antes de la hora oficial de inicio, con un vestido de tonos neutros, el maquillaje justo, la sonrisa perfectamente colocada. Nadie podría haber adivinado que debajo de esa apariencia tranquila había un guión preparado hasta el más mínimo detalle. Los invitados comenzaron a llegar en número creciente. Ambas familias, rostros familiares de reuniones pasadas, felicitaciones repetidas como un ritual. Los colegas de Daniel aparecieron en pequeños grupos, apretones de manos firmes, charlas educadas con olor a trabajo. Luego vi entrar a su jefe, traje perfecto, ojos agudos con el escrutinio silencioso de alguien que siempre se preocupaba por la imagen y la reputación. Todo se desarrolló impecablemente, como la fiesta de aniversario del libro de un matrimonio modelo en Boston. Sin grietas en la superficie. Y entonces, en la entrada del salón, vi a Gabriel. Se detuvo un segundo antes de avanzar como si sintiera que algo andaba mal. A su lado estaba Riley, la mano ligeramente apoyada en su vientre, el rostro cuidadosamente maquillado, la sonrisa tensamente mantenida. Sus ojos recorrieron la sala, pasaron de largo por mí y luego se apartaron rápidamente. Me acerqué a saludarlos, educada, serena, como una vieja amiga que ve rostros familiares de nuevo. Nadie en esa sala sabía que su presencia esta noche era la pieza final que necesitaba. Mientras sonaba una música suave y se levantaban las copas para brindar, me paré en el centro de la sala, escuchando el sonido mezclado de risas y charlas, y supe con perfecta claridad. Esta noche no estaba destinada a salvar un matrimonio. Estaba construida para que la verdad tuviera testigos, y todos los que necesitaban verla estaban aquí esta noche. A medida que el tintineo de las copas comenzaba a desvanecerse y todas las miradas comenzaban a dirigirse hacia mí en un ritual familiar, di un paso adelante. No tomé el micrófono de inmediato. Dejé que la pausa se alargara unos segundos más, lo suficiente para que la sala contuviera la respiración conmigo.
Luego, le di un pequeño asentimiento al técnico que estaba junto a la gran pantalla detrás de mí. La pantalla se iluminó. Sin introducción, sin música, solo imágenes en crudo, brutalmente claras. Apareció el vídeo. Mi esposo y Riley en una posición que ninguna excusa podría justificar. Un espacio familiar se reveló en segundos. Mi dormitorio, la cama, la lámpara de la mesita de noche, incluso el cuadro enmarcado que había elegido. Oí a alguien jadear en algún lugar de la habitación. Daniel se quedó helado, su rostro sin color. Riley retrocedió medio paso, cubriéndose instintivamente el estómago. Cuando el vídeo terminó, antes de que dijera una palabra, comenzó la grabación de audio. La voz de Riley, clara, sin editar, innegable. Cada acusación, cada amenaza velada, la forma en que usaba a Gabriel como escudo, la forma en que insinuaba que si me atrevía a hablar, sería vista como una mujer celosa. No necesité mirar en su dirección para saber lo que estaba sucediendo. La cabeza de Gabriel se inclinó, los puños apretados, como si intentara mantener unido algo que acababa de hacerse añicos dentro de él. Cuando la grabación terminó, respiré hondo e hice un último gesto. En la pantalla, apareció un documento. Simple blanco y negro, sin emociones, un resultado de una prueba de ADN. El nombre de Daniel claramente marcado bajo padre biológico. El 99% rodeado en negrita como un veredicto que no necesitaba más explicación. Oí caer un vaso. Alguien se tapó la boca. Alguien más se volvió para mirar al jefe de Daniel como si esperara su reacción. Todo el salón se quedó en silencio. Ni un susurro, ni un murmullo. Solo el pesado silencio de quienes acababan de presenciar la verdad expuesta por completo, irreversiblemente. Me quedé allí bajo las luces, sin temblar, sin llorar, y lo entendí. A partir de este momento, esta historia ya no pertenecía a las palabras de nadie. La verdad había hablado, y había hablado lo suficientemente alto como para que nadie pudiera fingir que no la había oído. El silencio duró unos segundos más antes de que Gabriel diera un paso adelante. No me miró a mí primero. Miró directamente a Riley. Esa mirada ya no pertenecía a un hombre a punto de casarse, sino a alguien que acababa de despertar de un largo y tóxico sueño. Su voz era profunda, clara, firme. Anunció que la boda se cancelaba. Sin pedir permiso, sin más explicaciones, solo una frase, suficiente para romper más de 10 años de relación frente a una sala llena de gente. Riley se quedó helada, sus labios se movían como si intentara decir algo, pero nadie esperó a que hablara. Todo lo que siguió sucedió más rápido de lo que esperaba. Los susurros ya no se contuvieron. Salieron los teléfonos. Las miradas cambiaron en minutos. Para alguien que vivía de la imagen como Riley, este fue el verdadero colapso. La noticia se extendió por su círculo social tan rápido que no pudo reaccionar a tiempo. Su trabajo en la joyería, del que una vez se había enorgullecido tanto, desapareció pocos días después, terminado por una llamada telefónica corta y fría. La reputación que había construido cuidadosamente se deshizo más rápido de lo que cualquier explicación podría salvar. En cuanto a Daniel, no necesitó esperar hasta la mañana siguiente para entender las consecuencias. Su jefe había abandonado la fiesta temprano, su rostro lleno de una inconfundible decepción e ira. Un jefe de departamento en una compañía de seguros no puede sobrevivir después de ser expuesto públicamente por conducta inmoral, especialmente cuando sucedió frente a colegas y clientes. Pocos días después, fue despedido. Sin discusión, sin negociación. Cada puerta que una vez pensó segura ahora se cerraba una por una. Me quedé en medio de toda esa ruina. No triunfante, no vacía. Simplemente sentí una cosa con una claridad absoluta. Cuando la verdad se pone en su lugar, no necesita que yo haga nada más. Los traidores se desmoronan bajo el peso de sus propias acciones. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no estaba en el ojo del huracán. Había salido de él. Solicité el divorcio no mucho después, en una mañana extrañamente tranquila en Boston. No hubo lágrimas, ni dudas, solo una firma puesta exactamente donde debía estar, como si estuviera completando un procedimiento necesario para seguir viviendo. Dejé la casa de 3 dormitorios con jardín, una vez llamada hogar, y me mudé a un apartamento más pequeño y ordenado, suficiente para mí y el silencio que había descuidado durante demasiado tiempo.
El nuevo espacio no tenía viejos recuerdos. Me dio una sensación de ligereza, como una respiración profunda después de haberla contenido por mucho tiempo. Cuando las cosas comenzaron a asentarse, hice algo que había soñado durante años pero que seguía posponiendo por el trabajo y responsabilidades sin nombre. Visité el refugio de animales en Boston, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el ladrido familiar de vidas esperando otra oportunidad. No buscaba nada en específico. Solo sabía que estaba lista. Y entonces lo vi. Un perro Can 9, de postura firme, ojos tranquilos, cuidadosamente entrenado, pero que aún llevaba la mirada cautelosa de un pasado que había sido abandonado. Nos miramos durante mucho tiempo, como si ambos entendiéramos que habíamos soportado suficiente quebranto como para apreciar de verdad el vínculo que importa. 2 días después, el refugio me llamó. Volví y lo traje a casa. Por primera vez en años, ya no regresaba sola a mi apartamento. La vieja casa se vendió no mucho después. 3 meses más tarde, el tribunal emitió su fallo final. Cada uno recibiría el 50% de los bienes, según las reglas. Sin favoritismos, sin piedad. Salí del juzgado con una sensación de plenitud, no por el dinero o el resultado, sino porque no me había perdido a mí misma en el proceso. Cuando todo se calmó, me senté junto a la ventana en mi nuevo apartamento, mi perro Can 9 descansando a mis pies. La ciudad de Boston se extendía ante mí, y entendí algo muy claro, muy simple. La verdad no necesita gritar. Desmantela a los mentirosos por sí sola. 6 meses después de que todo se desmoronara, mi vida no volvió al ruido. Simplemente mejoró. Silenciosamente, día a día. Fui nombrada jefa del departamento de cardiología no por mi historia personal, sino por los casos difíciles que había seguido hasta el final, la investigación clínica que nunca había abandonado y los largos turnos de noche que me quedaba solo para asegurar que mis pacientes estuvieran a salvo. Cuando recibí el nombramiento, no sentí que hubiera ganado nada. Simplemente sentí que mis habilidades finalmente habían sido colocadas donde pertenecían, no eclipsadas por un matrimonio que una vez me drenó la vida. El trabajo me llevó más lejos. Comencé a asistir a congresos de cardiología por todo el país, Chicago, San Diego, luego Nueva York. En un simposio avanzado en Manhattan, en medio de largos paneles de discusión y diapositivas repletas de datos, conocí a David. No me impresionó por su encanto, sino por la forma en que escuchaba. Nos quedamos uno al lado del otro después de una presentación, luego nos sentamos y hablamos, primero sobre nuevas técnicas de intervención, sobre casos complejos, sobre las decisiones difíciles que solo alguien en nuestro campo podría entender. La conversación duró toda una tarde y ninguno de los dos notó el paso del tiempo. No sé cuándo empecé a amar a David. No hubo un flechazo, ni promesas apresuradas, solo la calma que venía de hablar con alguien que no me hacía sentir que tenía que estar en guardia, que no necesitaba que le explicara mi pasado. Cuando me di cuenta, sonreí suavemente. No por un nuevo amor, sino porque supe que realmente había entrado en un nuevo capítulo de la vida, uno en el que ya no amaba por carencia o miedo, sino desde un lugar de plenitud y libertad que había construido para mí misma. 1 año después de conocer a David en esa conferencia, nos casamos en una ceremonia pequeña y sencilla, sin fanfarrias, solo con aquellos que realmente nos entendían y nos deseaban lo mejor. Sin votos dramáticos, sin grandes declaraciones, solo 2 personas adultas que habían sobrevivido a sus propios desamores, eligiendo estar juntas por respeto y paz. 2 semanas después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo ese momento tan vívidamente. No pánico, no miedo, solo una quietud llena de gratitud. David me abrazó durante mucho tiempo, luego decidió mudarse a Boston permanentemente. Sin dudar, sin necesidad de persuasión, como si fuera lo más natural del mundo. Las mañanas que siguieron comenzaron a cambiar. David se despertaba temprano, preparaba mi desayuno favorito, abría las ventanas para dejar que la luz del sol inundara nuestro pequeño apartamento mientras yo me sentaba en la mesa, con la mano en mi vientre, escuchando a la ciudad despertar lentamente. Los fines de semana, íbamos juntos al centro de rescate de perros, haciendo pequeñas cosas, pasear perros, limpiar jaulas, donar comida, pero me llenaban de una manera que no esperaba. Mi perro Can 9 siempre caminaba a nuestro lado, tranquilo y leal, como si él también entendiera que esta familia se construyó sobre lecciones amables. 8 meses después, di a luz a una niña. Tenía los ojos de David, profundos y gentiles,
pero su nariz y boca se parecían tanto a las mías que me reía cada vez que la miraba. No fue un milagro. Fue simplemente el resultado natural de una vida finalmente encarrilada. En esas primeras noches, mientras ella dormía en su cuna, nuestro perro K9 yacía a su lado, inmóvil, guardando silenciosamente su sueño como un viejo soldado que había encontrado una nueva razón para quedarse. Me quedé allí, en la tranquila habitación de una noche de Boston, mirando a mi pequeña familia, y entendí algo maravillosamente simple. La felicidad no proviene de vencer a alguien o de demostrarle algo al pasado. Proviene de cuando somos lo suficientemente valientes para dejar lo que nos hace daño y lo suficientemente pacientes para reconstruir nuestras vidas con elecciones amables, un día a la vez. Esa es mi historia. No la comparto para demostrar que soy más fuerte que nadie. Sino para decir esto, una mujer no tiene que gritar para ser respetada. A veces todo lo que se necesita es claridad para alejarse, coraje para decir la verdad y la paciencia para reconstruir la vida de la manera más amable posible para una misma. Y si esta historia resuena contigo, por favor, haz clic en me gusta para apoyarme. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte futuras historias. Historias sobre la verdad, los límites y cómo una mujer puede comenzar de nuevo, lenta pero firmemente.